Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy normalmente tenemos preguntas del público, pero vamos a cambiar un poco la pauta para recibir a una entrevistada muy especial. Va a estar con nosotros la fiscal Alejandra Cárdenas, separada de su función de investigación por el actual fiscal interino de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. También tenemos que lamentar la muerte de 37 peruanos que iban como pasajeros en un bus que se desbarrancó en un abismo en una zona muy peligrosa que hay entre Chala y Arequipa, la zona de Ocoña. El bus fue aparentemente embestido en sentido contrario por un chofer ebrio que manejaba una camioneta. 37 fallecidos no teníamos en las pistas peruanas desde hace muchísimo tiempo, dado que se habían implementado una serie de medidas como sanciones draconianas para quien maneja ebrio y, por supuesto, límites a la velocidad del transporte interprovincial. Esta tragedia tiene que sacar siempre, por supuesto, lo mejor de nosotros. Ha habido mucha ayuda de bomberos, vehículos de socorro. Quedan criaturas en la total orfandad después de esta tragedia. Y, por supuesto, vamos a hablar de elecciones también y de marchas. Se convoca a un paro para mañana 14 y hay otro convocado para hoy por SUTEP. Vamos a hablar de todo esto en este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. NET, el 14º Congreso de Negocios en la Era Digital NET 2025, reunirá a líderes empresariales, científicos y expertos internacionales para analizar cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes están transformando la economía y los modelos de negocio. El encuentro será los días 24 y 25 de noviembre en el Swiss Hostel de Lima. Organizan Seminarium y UTEC Postgrado. Muy bien, y vamos a hablar de marchas, porque mañana hay un paro nacional convocado, ahora sí, por la generación Z. El mismo sistema que asesinó a Inti y a Brian sigue matando. La coordinadora Generación Z Unida ha escogido este 14 de noviembre como una fecha simbólica. ¿Por qué? Porque el 14 de noviembre del año 2020 fueron asesinados por la Policía Nacional los jóvenes Inti y Brian en las protestas contra el régimen de Merino. Han pasado 5 años, no hay justicia para ninguno de los dos, pero se acaba la protección constitucional contra Merino y otros. Se acaba. Y como son crímenes que no han prescrito, se les puede procesar sin pasar por el Congreso. Claro, siempre y cuando no elijan a Merino de senador, que es lo que él pretende hacer, para salvarse del juicio que vendrá inevitablemente una vez que no tengan inmunidad. Por supuesto, ese juicio también compromete a policías ya identificados, por lo menos los que estuvieron en la zona. Recordando eso y protestando por la inseguridad ciudadana que hoy vivimos, mañana sale la Generación Z y han convocado a jóvenes de todo el país en distintas regiones. Esta tarde van a tener una conferencia de prensa, pero han dicho que no van a revelar la ruta, solamente se van a reunir en la Plaza 2 de Mayo mañana a las 5:30 de la tarde. Yo solo espero, y lo vuelvo a repetir, que el presidente Gerí no repita los métodos del 15 de octubre, donde mandó gasear a la gente que estaba protestando pacíficamente y le cerró toda la salida de la avenida Bancay. Al final ese día el resultado fue un muerto generado por la acción policial, pero pudieron haber sido muchísimos más, solo de las estampidas que provocó la policía. Y reitero, todavía seguimos buscando al hombre
que disparaba fuegos artificiales y que nadie ha podido identificar. Porque se parece mucho a muchos policías, eso sí. Y hay que identificar a los que llevan mochilas con piedras para repartirlas. ¿Ah? Y las famosas bombas Molotov, si hay tantas, porque al final solamente ves una o dos. Hay la sensación de que la policía no solamente abusa gaseando gente y metiendo varazos, sino que también la policía hace de manifestante violento. Esa es la sensación que tenemos. De ahí que los jóvenes identifiquen a los policías infiltrados. Y eso genera mayor violencia. Esperemos que no pase mañana. Pero como el Congreso siempre está a la vanguardia, ahora quiere criminalizar a los jóvenes que protestan. Si tú te tapas la cara porque te están tirando una bomba lacrimógena, te vas 10 años a la cárcel. ¿Qué les pasa? Elizabeth Medina, ¿de qué partido? De Somos Perú. El proyecto es de la bancada del presidente Gerí. A ese al que le estamos pidiendo que derogue normas que no permiten investigación criminal, ¿ya? Ese ahora tiene una norma, su partido, para que si tú te papas la cara, te pongan 10 años de cárcel. No has hecho nada, simplemente vas con la cara cubierta, sea con mascarilla, sea con lo que sea. Para adentro, 10 años. ¿Qué están pensando? ¿Ah? ¿Que la gente va a aguantar que la gaseen sin taparse la cara? ¿Que va a abrir la boca para recibir el gas lacrimógeno? Si la policía no gaseara, nadie se taparía la cara. Además, el joven que dispara con fuegos artificiales, con la bazuca de fuegos artificiales, no tiene la cara cubierta. Es bien fácil de darse cuenta que esa persona, ¿no es cierto?, está actuando con total impunidad porque sabe que no le va a pasar nada. Yo le tengo más miedo a los que están a cara descubierta porque saben que no les va a pasar nada que a los que tienen la cara cubierta y que por lo menos algo de conciencia tienen, ¿no? 10 años de prisión. ¿Por qué no en el Congreso, en vez de ponerse creativos, no restituyen la capacidad de la Policía Nacional para hacer inteligencia a través de escuchas telefónicas? Porque hoy por hoy solamente pueden hacer escuchas 2 meses, prorrogable a 2 más, nada más. Si estás escuchando toda la planificación de un delito que viene, ¿no?, planificándose en el tiempo, alto la acción a los 2 meses. Pida permiso de nuevo. 2 meses más, ya no hay más permiso. Oiga, pero nos van a decir dónde van a dar el golpe. Ah, no sea. El Congreso ha dicho que 4 meses nomás. Les juro, eso es ley. Por eso cuando hay gente que sale a decir, pero ¿cuáles son las leyes pro crimen? Entérate, pues. Hoy la investigación de escuchas telefónicas no puede durar más de 4 meses. Cortesía de este gobierno. ¿Por qué? Porque a los cuellos blancos los escucharon 6 meses y los chaparon pues con las manos en la masa. Entonces dijeron, no, 2, máximo 4. Si no encuentras nada, ya pine. Así van a encontrar delincuentes en el Perú. Bueno, el presidente ha anunciado que va a hacer una gira a provincias. Empezó por Huánuco, hoy vamos a ir en un momento, pero le han contestado lo siguiente de Puno, donde también, por supuesto, no olvidan. No vamos a permitir que ingrese. Puno se respeta. Dina Boluarte jamás pudo ir a Puno. Jamás. Y le han dicho, este es un grupo de organizaciones que se ha reunido en Juliaca, rechazamos contundentemente la llegada de este presidente porque simboliza el continuismo de la dictadura de los partidos de la ultraderecha responsables de la matanza de nuestros hermanos. Y también, por supuesto, se pliegan el 14 de noviembre como jornada de lucha. ¿Ok? Pero le han dicho a Gerí que no vaya a Puno. O que vaya, pues, como Keiko, ¿no? Encubierto. Bien escondidito.
Dicho sea de paso, ya sabemos por qué Keiko se fue a México o por qué quiere hacernos creer que se fue a México. Un motivo personal. Muy bien, el señor Gerí canta, hablando del presidente, canta bastante mejor que el gato Ronrón, hay que decirlo, bastante mejor. Ayer se reunió con un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Daniela Lomía Robles en Huánuco y le pasaron una guitarra y no pudo ni con un acorde, pero antes se puso a cantar música ligera de Soda Stereo. Digamos, no era el gato Ronrón, pero tampoco tuvo mucho éxito. ¿Ah? No tuvo mucho éxito. Y están improvisando nuevas formas desde el gobierno para reprimir la delincuencia en el centro de Lima. Acá tenemos una, bien ingeniosa. Húsares de Junín en la Plaza de Armas. ¿En serio? ¿En serio? Este es un regimiento de caballería histórico, ¿ok? No está con ese uniforme para perseguir a nadie, pues. Bueno, se les ha ocurrido ponerlos en la Plaza de Armas, básicamente para que los turistas se tomen fotos, es decir, como atractivo turístico. Pero no es, pues, ¿no es cierto?, la imagen que Palacio de Gobierno nos quiere dar de vigilancia la que va a tener efecto poniendo un húsar de Junín. Normalmente los húsares de Junín están en el patio delantero del Palacio de Gobierno, el que da a la Plaza de Armas. Ahí hacen el cambio de guardia, ahí les toman fotos, etc. Bueno, ayer los mandaron a ponerse en medio de la Plaza de Armas. Increíble. Así vamos a cuidar la seguridad ciudadana de los vecinos del centro, donde nos encontramos en este momento. Así se cuida el cercado. Hablando de Plaza de Armas, hay un proyecto para quitarle todo el área verde, todos los árboles y hacerla solo de cemento. Prohibida la felicidad. Solo cemento, porque así fue históricamente. Bueno, históricamente tuvo también, a principios del siglo XX, muchísimas más palmeras de las que tiene ahora, por si acaso, históricamente. Mientras menos toque, mejor, porque además la gracia de hacerla plana, solo de cemento y ladrillo, va a costar más de 30 millones de soles. Proyecto de ProLima. Gestión de el señor Reyardo, que hereda la gestión de López Aliaga. Muy bien. Y SUTEP se une, por supuesto, a las protestas, pero lo va a hacer hoy 13 de noviembre. Docentes van a acatar huelga nacional, pero Minedu no se ha dado por aludido, no ha aclarado la situación de clases. Lo que está pidiendo el secretario general, Lucio Castro, es que se atiendan básicamente demandas laborales como pensiones, jubilaciones, bonificaciones, reconocimiento de jornadas, de preparación de clase, etc. Son demandas sindicales, claramente, de reivindicación laboral. Paro hoy en todo el Perú, 24 horas. Vamos a ver qué contundencia tiene. Lo sabrán los niños y lo sabrán sus padres, si es que la huelga fue huelga blanca, si es que no, van a clases pero no hacen nada, o simplemente no hay clases. Lo veremos también el día de mañana en un balance de lo que pase hoy. Pero viene jornada de protestas. Tanto SUTEP como jóvenes en el Perú, Generación Z, y gremios de transportistas. Porque mientras el presidente sigue diciendo que cantar el himno es una muestra de patriotismo y todos los que no cantamos el himno no somos patriotas, a los choferes los siguen matando. Los siguen matando. Es una cosa francamente vergonzosa que alguien te acuse de no amar a tu país. Sobre todo si haces este trabajo todos los días. Porque hay que amar mucho al país para estar sentado acá, créame, señor presidente. Mucho. Y usted debería preocuparse, como le dije ayer,
de ver qué se hace con normas que no le dan herramientas a la Policía Nacional para encontrar oportunamente a los delincuentes antes de que cometan los delitos, antes de que maten, cuando están planificando sus acciones. Y para eso se necesita que se deroguen las leyes que han permitido que esto ocurra y que se regrese al sistema de escuchas telefónicas permitido por un juez que tutela los derechos del proceso y que a su vez se obtengan resultados que no sean un mero allanamiento para soltar a todos después porque no les pueden imputar ningún delito. Ayer tuvimos una muy buena conversación con el coronel Harvey Colchao. Escuche a gente que sabe cómo detener delincuentes. Pausa y regresamos con elecciones porque hay noticias electorales. Muy bien, y estamos en este mes de noviembre en una etapa en la cual los partidos políticos tienen que hacer elecciones internas, ¿ok? Hay partidos que tienen una plancha presidencial, la gran mayoría. Hay otros que tienen 2. Hay uno que tiene 15, que es el Partido Aprista. La mayoría de los partidos en esta etapa van a elegir a sus candidatos por el sistema de delegados, que al final está votando una lista única, que ya anticipa todos los que postulan a Senado y a diputados. Pero también es un momento en el cual se comienza a descubrir quiénes van a ser los directamente designados por el partido, un 20% de ambas listas. Y les diré que muchos de los que llegan al Congreso salen de esas listas de los directamente designados, a los cuales les dan los mejores puestos en las listas, por si acaso. Ayer, Pedro Castillo anunció que va al Senado. A portas de una sentencia, ha anunciado que postula al Senado. Tenemos la noticia, por favor. Por el partido Juntos por el Perú. Yo le reitero al sistema de justicia lo siguiente. El 7 de diciembre se cumplen 3 años del golpe de Estado. Fue un golpe de Estado, aunque no les guste, fue un golpe de Estado. ¿Ok? Con órdenes a la Policía Nacional para cerrar el Congreso y detener a autoridades. Órdenes, eso es alzarse en armas. No sales tú con una pistola, llamas al que tiene la pistola para que ejecute tu orden. Por el golpe va a ser condenado y por conspiración para cometer un golpe de todas maneras. ¿Cuándo sale esa sentencia? Es muy importante. Porque Pedro Castillo no puede estar más de 3 años preso, aunque tenga otra prisión preventiva. Alguien me dice, no, sí, pero le sumas la otra. Entonces, ¿qué? ¿Te pasas 10 años en prisión preventiva? No, pues no se puede. 7 de diciembre, falta menos de un mes. Si esa sentencia no sale en menos de un mes, yo no sé qué van a hacer en el Poder Judicial. Pero si este señor sale en libertad, lo más probable es que se meta en la Embajada de México. Guerra avisada no mata gente, por si acaso. Ayer anunció que sale al Senado. Hay que decir que muy rápidamente, después de 3 años, el Congreso recién ha aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales su inhabilitación para postular, para ejercer cargo público. Recién ahora. Entonces van a correr, ¿qué? La próxima semana en la Comisión Permanente y la próxima semana en el Pleno para que no pueda postular. Habiendo tenido 3 años. O sea, se ve mal, pues. En el Congreso, esto no lo trataron en su momento. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Con Betsy Chávez igual. Inhabilitada para la función pública. Pero, el señor Castillo ayer ha contraatacado y ha denunciado penalmente a 100 congresistas por haberlo vacado, según él, irregularmente,
y habiendo efectuado un nombramiento indebido del cargo, siendo Dina Boluarte culpable de haberlo aceptado. No creo que prospere ese recurso, pero vaya que ha tenido difusión, ¿no? Así que este es el caso de Pedro Castillo. Luego, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra no llega, pero ni a ser jefe de campaña, aparentemente. ¿Por qué? Porque se supone que hoy, jueves, se presentan los alegatos finales de ambas partes, ¿ok? Por un lado, Fiscalía, Procuraduría, y por el otro, la defensa del mandatario. Y cada uno de ellos tiene hora y media para exponer sus argumentos. Con ello, el proceso se acerca a su fin. Lo último es que se le da a Vizcarra el derecho a hacer su defensa material. Él mismo se puede defender, se le da ese derecho. Pero digamos, 2 o 3 audiencias más y el caso está listo para sentencia. Hora y media acá, hora y media allá, hora y media allá. 1 hora más para que hable Vizcarra, listo. Han corrido, ¿eh? Yo no pensé que llegaban, yo pensé que iban a terminar en abril del próximo año, que las vacaciones judiciales los iban a agarrar y en fin. No, parece que sí llegan, con lo cual todo parece indicar que Vizcarra va a ir preso de todas maneras, porque es el mismo colegiado que ha metido preso a Ollanta. Tienen ese ánimo, y con prueba indiciaria te meten preso. Entonces, parece ser que Vizcarra va a terminar dirigiendo la campaña, pero desde una prisión. Siguiente, Miguel del Castillo es el candidato de Primero la Gente. Ahí está. ¿Y qué pasó con Marisol Perestello? Bueno, Marisol Perestello es la contendora. El señor Miguel del Castillo compite contra Marisol Perestello y su lista. ¿Ok? La lista tiene 2 accesitarios también, hay un pastor evangélico, en fin. Va con el abogado cusqueño Luis Machicao como primer vicepresidente y la docente iqueña Rocío Pizarro, segunda vicepresidenta. Y tiene 2 accesitarios, el pastor evangélico Marcelino Salazar Bacilo y la obstetra Jenny García Mendoza de Piura. Marisol Perestello va con Carlos Oré. ¿Ok? Complicado, ¿no? Para Marisol Perestello, creo yo. Complicado. Porque el partido lo fundó, lo formó inicialmente del Castillo. Si él controla a los delegados, controla la elección, pues. Es una pena que terminara así, vamos a ver, pero es una pena que terminara así. Muchos de una iniciativa que no logró formarse, llamada Primero lo Justo, aterrizaron, no, se llamaba Lo Justo nomás, aterrizaron en Primero la Gente pensando que ahí tenían un porvenir. Pero luego surgieron los problemas de Miguel del Castillo, que hasta ahora no le termina de pagar a los trabajadores de Nativa. Hasta ahora, por lo menos hasta hace 15 días. Pero quiere ser candidato a la presidencia de la República con Primero la Gente. Muy bien, Fernando Olivera también anunció ayer quiénes son sus candidatos a la vicepresidencia. Repite, obviamente él ha sido candidato presidencial y va con Elizabeth León. ¿Se acuerdan ustedes la ingeniera que postuló a la Municipalidad de Lima, que tenía un muy buen programa y sacó 10% de la votación? No estuvo mal. Y Carlos Cuaresma, que fue congresista ya del FIM hace muchas lunas. Ellos van a las vicepresidentas. Todavía tiene espacios disponibles para futuros invitados. Muy bien, siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos? Tenemos ya noticias de la Fiscalía. Y vamos cerrando este bloque con esto porque luego viene la fiscal Alejandra Cárdenas. Delia Espinosa dijo, antes de ayer, mañana tomaré posesión de mi cargo. Y esto generó inmediatamente un plantón ayer en la puerta del Ministerio Público acá en la avenida Bancay. Pero luego se dirigieron al 9º Juzgado Constitucional de Lima también a protestar, porque en medio de este plantón, que era chico, pero felizmente no llegó la pestilencia, así que no hubo confrontación, se escuchó la voz por un megáfono de Delia Espinosa, que llamaba a la calma, pero que les decía que era el juez
el que no estaba haciendo cumplir su resolución como manda la ley. ¿Ok? Hay que decir que Tomás Aladino Gálvez ha rechazado la carta que le envía Delia Espinosa diciéndole: señor, el juez ha dicho que me tiene que entregar el cargo. Y Tomás Aladino Gálvez, ¿qué le ha dicho? Le ha dicho que primero que lo notifique la Junta Nacional de Justicia. Yo espero la resolución de la Junta Nacional de Justicia, cosa que no va a suceder porque la Junta Nacional de Justicia no le da la gana de cumplir con la orden judicial. No le da la gana. ¿Y pasa algo? No pasa nada. Increíble, ¿no? Increíble. Delia Espinosa está suspendida, en teoría, por no cumplir una resolución de la Junta Nacional de Justicia, lo cual no es cierto porque al final la cumplió. Lo único que les precisó es que ellos no podían elegir al fiscal de la Nación. Ahora les está precisando lo mismo. Ustedes no pueden elegir al fiscal de la Nación porque se elige en Junta de Fiscales Supremos, no lo elige la Junta Nacional de Justicia. Y así siguen. Y aquí no pasa nada. Y hay que decir que Tomás Aladino, digamos, tiene protección del cielo, ¿no? Celestial. Sobre todo después de que le archivó el proceso de violación al actual presidente de la República. No pasa nada. Vamos a hablar con una de sus destituidas. La fiscal Alejandra Cárdenas fue retirada de una investigación que realizaba sobre el caso Cuellos Blancos que involucraba al fiscal de la Nación. ¿Quién la retira? El fiscal de la Nación. Y la manda supuestamente a su plaza de origen, ella es fiscal titular, en Arequipa. Vamos a ver todos estos detalles y ver si se configura el mismo caso de Betsabe Revilla, caso por el cual fue investigada y denunciada Patricia Benavides por remover a la fiscal que investigaba a su hermana. Pausa y regresamos con eso. Muy bien, y me acompaña Alejandra Cárdenas. Hoy hemos hecho una excepción, no tenemos preguntas del público, pero las vamos a tener pronto, no se preocupen. Era importante conversar con la fiscal. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Yo quisiera hablar un poquito de su carrera judicial fiscal, en realidad, en la Fiscalía, porque a veces el público en general no entiende cómo se asciende, cómo se cambia de lugar. Usted venía de Arequipa, termina en Lima. ¿Cuándo ingresa a la carrera en la Fiscalía? Yo ingresé hace 20 años. ¿20 años? Como fiscal adjunta titular de Cusco. En ese momento yo tenía 25 años. Pero como fiscal titular, o sea, ¿concursó? Sí, concursé por el CNM. Antes de eso yo ya era 2 años asistente en función fiscal. Ya. Y también había hecho mi CECIGRA en la Fiscalía, es decir, toda mi vida en la Fiscalía. Claro, entonces usted entra, da su concurso, aprueba y entra como titular, adjunta, pero titular en Cusco. Sí, muy bien, ahí adjunta empezó. al provincial.
Perfecto. Ahí estuve en la Fiscalía de Prevención Para del que la Delito. gente entienda, el provincial es el primer nivel, ¿ya? Sí. Provincial, primer nivel, ¿ya? Facilito. A ver, Sí. de ahí, De ahí postulé ya a Arequipa, que es de donde yo soy, y me nombraron también como fiscal provincial titular de Mariano Melgar, Ya. un módulo donde prácticamente era como lo que eran son las fiscalías de flagrancia. Claro. Y de ahí postulé a la Fiscalía de Crimen Organizado, también como provincial especializada, que también me nombraron como titular. o sea, ha ganado 3 concursos. Sí. Y los últimos 3 concursos también los he pasado, pero siempre quedo como elegible. Ya, pero no ha logrado No plaza. la plaza, no. Ok, entonces ha participado en 6 concursos. Sí, ¿Los ha aprobado todos? sí. Ya, muy bien. Aquí hay gente que dice, no, que les ponen a dedo. No, no, no. Acá todo bajo la ley. Muy bien. Su máximo cargo entonces es fiscal provincial especializada Contra la criminalidad organizada. contra el de crimen Arequipa. organizado. Y tiene casos notables. He estado viendo casos que tienen nombres raros. Los magos del Misti, ¿no? Los de Chumbivilcas. Unos nombres increíbles. Pero usted ha perseguido criminales importantes y famosos en Arequipa. Sí, he logrado sentencias, ¿no? Eso es lo más importante. Lo más importante es lograr las sentencias. Claro. Muy bien. ¿Cuándo la trasladan a Lima? A mí me trasladan cuando se nombra como fiscal suprema provisional a la doctora Bersabe Revilla y se forma la segunda fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Justamente yo había hecho un operativo con de la región Arequipa, la Gerencia de Transportes de Corrupción. Entonces, en base a esa experiencia es que me llama la doctora Bersabe Revilla, revisan mi currículum, porque usted sabe que todo debe ser por mérito, ¿no? Así es. Y me llama. Y la llaman a Lima a trabajar en una fiscalía que ya es Suprema. suprema. Ya. O sea, Ahí- no estamos hablando de una provincia, No. no estamos hablando de superior, estamos hablando de suprema. O sea, usted Sí. salta al nivel más alto. Sí, salto a nivel más alto porque justo había el inicio del Código Procesal Penal acá. Entonces la doctora Revilla, con muy buena visión, dijo, tengo que traer a alguien que ya haya hecho investigación con el nuevo código y que litigue con el nuevo código. Claro. Entonces me traen a mí. Ahí estuve 4 años aproximadamente, renuncio cuando cesan a la doctora Revilla. Ah, Me parece que era adecuado renunciar en ese momento por las cosas que yo miraba que venían sucediendo en la Y usted regresa a institución. Arequipa. Y me regreso a Arequipa, a mi plaza de origen, a mi solicitud, tranquila. Claro. Luego, cuando ya regresa el doctor Alcides Chinchay, que era el adjunto de la doctora Bersabe Y Revilla, regresa Zoraida Ábalos. y regresa la doctora Soraya Laos. Pero a mí quien me nombra esta última vez es el doctor Villena Campana. Perfecto. Él tiene a bien aceptar la propuesta del doctor Alcides Chinchay y me llaman otra vez a servir como adjunta suprema nuevamente en la segunda, ¿Que ve qué casos? de corrupción de funcionarios. Corrupción de altos funcionarios públicos. Así es. No de cualquier funcionario, sino de los altos funcionarios públicos de los que tienen el beneficio ante juicio. ¿Ok? Entonces, la doctora revisa los casos de fiscales supremos, jueces supremos, presidente de la República, qué sé yo, congresistas, ministros. Esos personajes son investigados por esta fiscalía. Usted no debería tener trabajo, ¿no es cierto? Pero lamentablemente estamos en el Perú y sí lo tiene y mucho. Sí. Muy bien. Entonces regresa a esta fiscalía y le derivan el caso Cuellos Blancos. Después la doctora Delia Espinosa me cambia a Cuellos Blancos. Ya, vamos a ir por partes. Cuando llega donde Alcides Chinchay, esta vez, usted ve casos importantes también. también. Yo quisiera que hable de esos casos importantes. Sí. Bueno, tuve el caso de Andrés Hurtado, El caso de Chibolín. así es, el caso de la doctora Elizabeth Peralta, y también tuve que ir a audiencias del señor Pedro Castillo. Pedro Castillo. Sí. Y logró la prisión preventiva. La apelación La la apelación. gané de la prisión preventiva, logré la prisión preventiva de Andrés Hurtado, logré la prisión preventiva de Peralta, Y de Pedro Castillo. la apelación. La apelación. Yo vi la apelación. Por eso, o sea, usted ha tenido un papel protagónico, pero que pasa mucho en los medios, que no tomamos nota de quiénes son los fiscales que hacen estas cosas. Bien por ustedes, porque así los dejan trabajar en paz. Hay algunos que no, que son más, digamos, visibles.
normalmente las fiscales mujeres, además, tienden a ser más invisibles. Y usted está haciendo su trabajo correctamente. Y cuando llega la doctora Delia Espinosa, a usted le mandan la carpeta de cuellos blancos. Sí, Ok. me cambia la primera fiscalía que veía cuellos blancos. De la segunda la pasan a la primera y le dicen, entre otras cosas, porque no es el único caso, usted tiene que ver cuellos blancos. Sí. ¿En qué estado encuentra esa carpeta? Es que son varias. O Eso sea, es lo que le iba a preguntar. ¿Es un caso con cuántas carpetas? de lo que yo he visto hasta el momento que he estado, porque me cambian en abril, eran aproximadamente más de 70 carpetas. 60 carpetas. 70. 70 carpetas. 70 de cuellos blancos. Qué Y atroz. aparte se había asignado que conociéramos toda la carpeta 1228 en apelación, que es el caso Valquiria. Ya, perfecto. Que es claro, el primer caso Valquiria. Ok. En apelación. Que ese es el caso más complicado porque es el caso Patricia Benavides. Así es. Es muy complicado para una fiscal como usted tener que investigar a los fiscales supremos. Usted es fiscal suprema adjunta, ¿ok? No es titular. Pero tiene que investigar a los titulares. Es muy complicado. Por supuesto. Ah. O sea, es difícil por lo que significa. Primero es una gran responsabilidad. Dos, es saber que eso les va a incomodar, porque son personas, ¿no? Como todos. Y hay que esperar de que sepan diferenciar cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro deber, y nuestro deber es ser objetivos. Y si me encomiendan un caso, es lo que yo siempre le decía a la doctora Revilla y también a mis demás jefes, tengo que hacerlo lo mejor posible, porque para eso me han llamado a servir. Ahora, lo que dicen siempre es que los fiscales tienen un sesgo. Su sesgo es, necesito condenar a esta persona. Yo voy a luchar para condenarla. Me han contratado para que esta persona vaya presa y que ustedes no son garantistas, no examinan cabalmente y por eso se les caen siempre los casos en juicio oral porque no llegan a sentencias. Bueno, en mi caso no es así. O sea, también yo en otro caso, cuando no ameritaba prisión, no las he pedido. Inclusive también salen las noticias por no pedir la prisión, ¿no? Entonces no pedí la prisión, por ejemplo, de César Villanueva. No pidió prisión. Porque tenía más de 70 años, presentó problemas de salud al momento de la detención. Entonces, o sea, yo creo que hay que ser objetivos, ¿no? O sea, hay casos en los que sí ha habido un abuso de la prisión preventiva, pero cuando es necesario, porque, por ejemplo, están haciendo videos de que están fuera del país. Claro, pasando la regio. Así claro. es, un caso Andrés Hurtado. O, por ejemplo, están perturbando la actividad probatoria. Claro. Diciendo que no es mi celular y sí es mi celular. Claro. Otro caso también. Entonces, en ese caso hay que tomar medidas. Claro. Hay que asegurarse para que no esté pasando lo que pasa en otros casos. Muy bien. Y usted estaba muy tranquila trabajando en el caso Cuellos Blancos con todas las carpetas a su cargo. Ojo, usted no trabaja sola, trabaja con otros fiscales también, digamos, subordinados. Y le tocaba examinar la carpeta del señor Tomás Aladino Gálvez, que ha dicho lo siguiente, el caso Cuellos Blancos. Ha dicho que es un invento de Vizcarra. Que ese caso no existe. Pero usted tiene 70 carpetas, como que no existe. Y acaban de conseguir una condena en el caso del señor Velázquez. ¿Usted vio ese caso? No, eso lo ve la Supra, porque somos un equipo de diferentes estamentos, o sea, provincial, superior y suprema, porque todos los casos son vinculados entre sí. Pero como nosotros solo vemos a altos funcionarios, no podemos ver a los abogados, por ejemplo. Claro. Y no pueden ver a un juez de primera instancia. De primera instancia, como lo ha visto en este caso la sentencia. Exactamente, para que entienda bien la gente. Sí. Entonces usted se concentraba, de estas 70 carpetas, se concentraba en altos funcionarios. Altos funcionarios. Así es. O sea, de Supremo para arriba. Inostroza, los fiscales supremos. Los exconsejeros. Los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura que tienen beneficio de antejuicio o tenían altos funcionarios. ¿Hasta dónde avanzó con Tomás Aladino Gálvez? Ahí hay que hacer una aclaración. Yo directamente no veo esa carpeta. Ni siquiera la ve. Ya. Ni siquiera la miraba, porque lo miraba la Suprema con otro fiscal adjunto supremo. Okay. A mí lo que se me encomienda 2 días antes, así con un memo de urgencia, es sacar la acusación del caso madre de los cuellos blancos, el que empieza con el audio de Chan Recuay, no sé si se acuerdan. Bueno, de que su postulación, su ratificación. Entonces se me dice,
ya esta carpeta está atrasada 2 años. O sea, claro. 2 años después de su conclusión no salió la acusación. Entonces, Hay que acusar. hay que acusar. Acuse. Tiene usted que formar un equipo. Entonces, en eso estábamos y sale el cese. Ok. En esa acusación que usted estaba comenzando a trabajar, ¿quiénes son los imputados? Estaba el señor Guido Águila, estaba el señor Inostroza Pariachi, estaba el señor Iván Noguera, estaba el que también era presidente, Orlando Velázquez Benítez, Así es. Chan Recuay y otros jueces. Ok. Todos para el concurso que habían Por eso. hecho negociados. Y usted, revisando esa información, 2 años parada, se encuentra con el testimonio de Noguera. El testimonio de Noguera aparece en la carpeta de Tomás Saladino, pero no lo encuentro yo tampoco. 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 O sea, lo que pasa es de que ahí se ha utilizado de pretexto la carpeta o la información para sacarme a mí por una circunstancia que yo hasta ahora desconozco. Pero han creído que usted es la persona que ha filtrado la información. ¿Qué información habrá tenido Fiscalía de la Nación que ha creído que yo soy la que ha filtrado la información? Pero usted no la ha filtrado, evidentemente. Usted estaba preparando su acusación que tenía a todos estos personajes. Y porque además... Y ni siquiera tenía a Tomás Saladino Gálvez. No, porque no Pero- estaba asignada a mi equipo. Exactamente. Pero en esa acusación que usted tenía que elaborar, sí había un testimonio letal. Sí. Letal, en la cual Noguera le contaba a la Fiscalía el 2020 y el 2023 ratificándose que Tomás Saladino Gálvez había sido nombrado por influencia directa de César Acuña, Luis Valdés y que Orlando Velázquez había manejado el concurso para nombrarlo fiscal supremo. Así es. Letal. Eso yo tomo conocimiento con la resolución de cese. O sea, cuando... Ahí recién se entera. Cuando el fiscal de la Nación pone ahí un oficio, obviamente la fiscal suprema, en ese entonces todavía la doctora Delgado, me llama y me dice, míralo, que ha salido, nos han cesado a las 2. Y yo le digo, ¿pero de qué se trata este oficio? Y entonces me empieza a comentar y ahí recién ella me dice, lo que pasa es que yo ya iba de tomar acciones en esta carpeta. O sea, la doctora Delgado sí iba a tomar acción. Iba a tomar acciones porque también estaba ¿Y usted? atrasada, Ok. no avanzaban y me dijo, y te iba a decir que la revises. Ya. O sea, recién el día del cese es Y la doctora Delgado es su par, la Suprema. está sobre usted. Claro. Entonces ha dicho el doctor a la Suprema y a la adjunta. Que de Usted es repente adjunta. era la que podía llevar más adecuadamente el caso, ¿no? Claro, la doctora Delgado es Suprema de la primera Fiscalía. Era Suprema. Era Suprema y usted era la Suprema adjunta Sí, de ella. de ella. Entonces, Dijeron, son un equipo, para afuera. Lo Sí. estoy tratando de entender Sí. el organigrama para que todo el mundo nos entienda de por qué la han votado. y además porque yo era la más antigua Además. y la que lleva los casos más complejos. O sea, Claro, que si entonces, ese caso iba a avanzar, Claro, si a ella la sacaban, a usted le iban a poner en el lugar de ella. yo me iba a quedar de encargada cada vez que hubiera alguna vacación, alguna licencia del Supremo. Claro. Entonces, ¿usted cree que había un objetivo muy claro de sacarla a usted? Sí. Y yo creo que no es tanto por esta situación, sino que es más por la audiencia que llevé a cabo en apelación de la doctora Liz Patricia Benavides Vargas. Claro. Donde supuestamente usted quedó en ridículo porque ya la señora había sido protegida por el Congreso y como estaba protegida por el Congreso, no había nada que pedir. Por lo Claro. menos leí una nota de Expreso que suele calificar todas las cosas que son en favor de Patricia Benavides bien. Claro. Pero el tema es este, efectivamente, usted estaba pidiendo una medida restrictiva y lo que le contesta la Suprema es, doctora, ya no puede pedir nada porque el Congreso ha archivado todos los casos contra Patricia Benavides. Así es. Y se quedó sin caso. Eso es lo que salió en la página web del Congreso, que habían archivado ese caso. Claro. Pero le comento que hasta ahora la Fiscalía no ha llegado La esa resolución. resolución del Congreso. Claro, usted eso le contestó a los Supremos. Yo no puedo actuar si no soy notificada, estoy actuando conforme a ley, no me han notificado, Así es. solicito. Y lo que aparece en el expediente, porque lo que debió el Congreso fue comunicar mediante Fiscalía de la Nación que ya había desestimado la denuncia Claro, hay un constitucional. viejo lema para que la gente entienda entre los abogados, lo que no está en expediente no es de este mundo. No Yo no existe. tengo cómo saber.
Claro. Y entonces usted les contestó eso a los jueces, a la Suprema, pero la Suprema le dijo, bueno, es de público conocimiento. Sí. Y con lo cual, sí sabemos. Entonces no está en el expediente, pero sí sabemos. Ok. Entonces la señora Patricia Benavides fue protegida por la Corte Suprema. Porque primero fue protegida, hay que decirlo, por el Por el Congreso de la Congreso. República. ¿Ok? Y la Corte Suprema no quiso saber más del asunto. No, no quiere saber más del asunto, ni hablar. Claro. ¿Qué va a querer saber más del asunto? Y yo, que fue la que mencionó los elementos de convicción que teníamos, que en ese momento era ya el reporte del Turnitin del plagio, estoy fuera, ¿no? Claro, porque usted le dijo, mire, tenemos nuevos elementos de convicción. Uno de ellos es que la señora ha plagiado su tesis, por lo tanto, ha accedido irregularmente al cargo de fiscal. Ujú. O sea, Y además no le exhibe, Claro. que ese es un caso de perturbación probatoria. Claro, tenía que exhibirla y no la exhibe. Claro. ¿Cómo la consiguieron la tesis al final? Eso lo remite Fiscalía de la Nación a ya. mi despacho. Ya, lo remite. El reporte. Ya. Porque ellos continúan investigando la 1228 y solo nosotros lo vemos en apelación, o sea, como Claro. segunda instancia. Ya. Bueno, continuaban porque ahora no sabemos, ¿no? No Tampoco. sabemos si la siguen Sí. leyendo o no. ¿Usted ha leído la tesis de Patricia Benavides? He leído el reporte del Turnitin. Ya, y Lo que dice la señora Giovanna Vélez me releva de cualquier información. sí, la señora Giovanna Vélez también la votaron de su trabajo. Y a mí también. Y a usted también. Qué cosa tan curiosa. No. Abogadas, mujeres, penalistas con larga experiencia, son todas votadas de sus trabajos porque a una la plagiaron y porque la otra leyó. De repente es una tesis El mal- medio de prueba. No, escúchame, es una tesis maldita. Si uno la lee, pierde su trabajo. Yo diría no que es la tesis, sino la persona. Bueno, será un objeto así increíble. Yo le preguntaba al principio, su caso es parecido al de Betsabe Revilla, ¿no? Sí, es igual. O sea, lo que pasa es de que al parecer hay personas que uno no puede investigar, con las que uno no puede hacer su trabajo, porque siempre vas a terminar o fuera de la fiscalía o regresándote a tu lugar de origen, y yo no dudo que después de esto la hostilidad siga. Por eso es que estoy hablando, Claro. porque sé que de algún modo me tengo que proteger porque esto no va a terminar, No. no va a terminar conmigo. Usted sabe perfectamente que no va a terminar y yo Así también es. sé que no va a terminar. Las dos sabemos que no va a terminar. Usted se va a Arequipa, Sí. guarda el perfil más bajo del mundo, pero igual se la Nunca tiene. me van a dejar ascender para empezar. No, nunca. Así es. Nunca va a pasar ningún concurso más. Nunca. Usted Así no va a es. llegar a ser vocal suprema. Sí. Aunque está en carrera para la Suprema. Aunque esté en carrera, nunca me van a dejar ascender. Tampoco nunca más me van a considerar simplemente porque asumí un caso que les parecía incómodo. Pero usted ha apelado, obviamente, la resolución como corresponde, ha pedido recurso de reconsideración. No se lo van a dar ahora, pero puede ser que en las próximas horas Delia Espinosa sea fiscal de la Nación nuevamente. Ay, bueno, eso pasaría en un país donde la democracia y las leyes se respetan. Yo no sé si estamos realmente en esa situación. O sea que es bien duro que una fiscal diga que las leyes no se respetan. Pero hay un mandato judicial, Sí, yo sé. hay una medida cautelar y no, los defensores de la legalidad no lo cumplen. La Junta de Fiscales Suprema, defensores de la legalidad, no cumplen un mandato judicial. Pero qué frustrante, ¿no? Así es. Por eso es de que no nos ha quedado otra con la doctora Delgado a salir a decir la verdad y que la gente tome conocimiento de cómo se están llevando las normas, las leyes, las instituciones. Yo creo que necesitamos que ponernos a pensar qué es lo que está pasando con nuestro país. ¿Y qué está pasando en la fiscalía? Así es. O sea, la fiscalía tomó un poder inusitado con el nuevo Código Procesal Penal. Así es. Esa es la verdad, la gente no lo sabe, pero cuando se cambia el código, poco a poco, porque fue un proceso muy largo, el fiscal se convierte en el filtro, es el tapón. Si usted dice se archiva, se acabó el proceso. Si usted dice se acusa, Va al Poder va Judicial. al Poder Judicial. Entonces, ese poder que no tenía antes de ser el tapón, porque antes lo podías matar en la policía, como decían, Sí. este lo matamos en la comisaría. Hacían Ya. un atestado que decía que no había responsabilidad y ya. Chao. Por eso es que quieren que la policía regrese a investigar, para poderlo matar ahí. Porque la coima es de otro nivel, ¿no es cierto? Es más bajita.
Más fácil. Más fácil. En cambio, fiscal tienes que gomear más. Entonces, disculpe, pero hay algunos que aceptan, ¿no? Yo he investigado a esos fiscales, así que no tengo nada que decir a lo que me dices. O sea, que es real. Claro. Y, por ejemplo, un fiscal que ha recibido supuestamente una dádiva, como la doctora Peralta, es suspendida por la Junta Nacional de Justicia 3 meses. Y la doctora Delia, que se resiste a una orden administrativa, 6 meses. Sí, sí, sí. Es que es el estándar, pues. Entonces, ¿dónde estamos? Por eso yo también digo, la Junta me ha abierto a mí un proceso sin ser yo fiscal adjunta suprema titular, porque la Junta Nacional de Justicia solo debe abrir a quienes son de ese nivel hacia arriba. Así es. Y me está procesando. Y nadie dice nada, pero yo tampoco, porque tengo todavía la esperanza de servir a mi institución desde donde esté. Pero ahora ya con Bueno, esto... pero eso se resuelve con una excepción, ¿no? Usted le Por presenta un supuesto escrito que y eso- podría plantearlo, pero Plantea quiero una ver excepción. hasta dónde llegan, doctora. Quiero ver hasta dónde llegan. Bueno, porque después los puede, a ver, si la sanciona, los puede denunciar penalmente por prevaricato. Porque son incompetentes. Claro, para por eso. investigar. Y la gana de todas maneras. Ah, ya la vi. Claro, está dejando que delincan nomás. ¿Está bien? Porque yo no tengo nada que ocultar, que me investiguen. Es una estrategia, es una buena estrategia. Yo desde que me nombraron fiscal provincial titular, he firmado voluntariamente para que me levanten el secreto bancario cada vez que hago mi declaración ante Contraloría. Claro. Porque yo creo que quien investiga a fiscales y jueces corruptos tiene que tener todas estas medidas de ser y de parecer. Claro. Entonces, con todo eso yo digo, y ahora que vengan y me digan, es un ineficiente, es un incompetente por algo que, un oficio que ni siquiera firmé y Claro. que yo sé que es otro trasfondo, entonces eso Pero- genera indignación. Ahora, le digo, en toda institución, en la fiscalía también, hay tribus, pues. Sí. Y usted es de la tribu de Betsabe Revilla, de la tribu Zoraida Ábalos, de Elia Espinosa. Es otra tribu. Bueno, no sé de qué tribu seré, porque a mí Pero me hay la nombró... tribu Patricia Benavides, Claro. Tomás Aladino Gálvez, es otra tribu. A mí me designó la doctora Zoraida, luego me designó el doctor Villena, la doctora Delia nunca me ha designado, No, nunca. solo me cambió. Porque es nueva. Porque es nueva y porque además yo no he tenido mucho trato con ella. Lo que sí, para cambiarme, ella sí me pidió mi consentimiento como Lógico. corresponde Lógico. y no lo que ha sucedido ahora, ¿no? O sea, Normalmente, porque, a ver, para que entienda la gente, en la fiscalía si te cambian de circunscripción están cambiando tu vida. así O sea, es. no te pueden mandar de Lima a Huancayo o a Iquitos y tú dices, oye, disculpa, tengo hijos, tengo En familia. edad escolar. Claro, en edad escolar. Y a medio año pretenden que te vayas con tus hijos a buscar un colegio en donde. Claro, o sea, tengo una vida, en ningún trabajo del mundo te maltratan de esa manera. Entonces tú puedes decir, sí, doctora, no hay ningún problema, pero por favor espéreme a enero, Así es. ¿no? Espéreme a diciembre. O que termine. cámbiame otra dependencia, pero en la misma ciudad de Lima, si les soy Claro, incómoda, ¿no? Claro. Yo me iría el próximo año a Arequipa, ningún problema. Usted está trabajando en Arequipa toda su vida, no tiene ningún problema en vivir en tengo ningún Arequipa. problema en regresar a Arequipa, pero con razones motivadas, conforme a ley Claro. y consensuadas, porque es mi derecho laboral, mi derecho a la permanencia en el cargo de la especialidad y más aún, cautelar la independencia en las investigaciones. Hasta ahora no hay mi reemplazo. Ah, no, no va a haber. Y no va a haber, doctora, porque no se necesita. No. El caso La Cuellos Blancos. carga no, es inmensa, yo está no- atrasado. Doctora, el caso de Cuellos Blancos no existe. Eso es lo peor. Es ¿no? un invento de Vizcarra. Usted tiene 70 carpetas ahí que las está viendo, no existen. ¿Y dónde está la objetividad de No, en la ninguna- cabeza de esa institución? No, en ninguna parte, porque él es uno de los procesados. Pues. No existe lo que usted está viendo, es invisible. Sí, realmente es algo de ficción. Pero de ficción, ¿ah? Pero De sí, ficción. de ficción. Entonces, claro, ¿usted conoce al fiscal Gálvez? Lo conocí porque lo miraba en el ascensor cuando nos cruzábamos, la primera vez cuando yo era adjunta de la doctora Bersabe Revilla. Hay que recordar que después él ya es cesado por la Junta, Claro, regresa por el claro. Tribunal Constitucional. Y esta última vez que regresa no me lo crucé para nada, no lo vi. Y lo que sí, como corresponde, cuando fue nombrado como fiscal de la Nación, fue la doctora Carolina con su equipo a darle el saludo respectivo. Claro. Y justo no nos atendieron porque nos dijeron de que estaba la doctora Benavides conversando con él. Después ya nos hablaron. Entonces, no lo vi, nunca he hablado con él desde que él es fiscal Claro. de la Nación. Pero Interior. digamos, son 6 fiscales supremos en este momento.
digamos que hay dos que no la quieren. Una, porque usted quería aumentarle la suspensión, que es Patricia Benavides. Quería que la confirmen, claro, pero no yo, sino la institución. Claro. Y dos, Tomás Salido Gálvez con el testimonio del señor Noguera. Que lo iba a acusar y que seguramente ahora ha dicho que ya no ha declarado eso. Claro. ¿Por Ahora, qué será que no ha declarado eso? No, dice que se va a retractar. Claro. Sí. Ya sabe que se va a retractar. Presentó una carta, la han exhibido en medios, y yo entiendo que esto es porque si el fiscal de la Nación dice que es una narrativa el caso Cuellos Blancos, por supuesto que se va a retractar porque eso no existe. No, y además porque lo van a absolver, pues. O sea, mira, si tú te retractas... De repente ni lo acusan. Exacto, no te vamos a acusar. Y además han pasado ya 7 años. Que los tráficos de influencia están por prescribir. Exactamente. Y esa era nuestra preocupación con la doctora Delgado. Tal vez eso también ha sido el incómodo, porque empezamos a ver, para sacar, ha reducido la carga en un 26% en los 2 meses que he estado. Claro, pero ¿por qué esos casos no salen, pues, doctora? Yo he logrado una condena el día de antes de ayer, pese a que ya no la han leído en mi presencia en el caso Cuellos Blancos. ¿En cuál? ¿Quién fue condenado? La Sala Penal Especial, presidida por el doctor Neira, ha condenado al que era presidente del Poder Judicial de Huancavelica y juez superior de Ayacucho. No voy a mencionar sus nombres porque están condenados y están en apelación, pero que ellos pidieron el favor a Inostroza de contratar a sus familiares. Y yo he demostrado que eso es una negociación incompatible y están sentenciados. O sea, no pueden decir que ese caso tampoco, el que han mencionado de la Super, es el único caso Cuellos Blancos. También yo acabo de lograr una sentencia. Claro que no he estado ahí sentada para escucharla porque ya me sacaron. Ya lo sacaron. Pero, digamos, ese es un caso también interesante, doctora, porque usted ha llegado recién en abril, ok. Pero son casos que están a punto de prescribir, son del 2018. ¿Por qué no se han seguido? Bueno, eso que habría que preguntar. Porque además estaba toda la prueba ahí, pues, a la mano. Las interceptaciones telefónicas. Las interceptaciones, todo. Mire, y le voy a comentar lo que ha pasado con la carpeta 8, que es la que teníamos que sacar la acusación. Se designa a un fiscal para que se dedique exclusivamente a hacer esa acusación y según lo que informó, que el proyecto que ya lo tenía listo se borró de su computadora mágicamente. ¿Qué cositas pasan, no? ¿Qué cositas pasan? Ese informe, lo digo porque no está dentro de la carpeta porque no puedo revelar detalles, pero eso es un informe institucional que la doctora ha mandado también a la Junta, porque la Junta la está investigando a la doctora Delgado, que es la última que llegó hace 2 meses, por el retraso. Entonces ella manda un informe de todo lo que ha pasado y ahí es donde leemos que había desaparecido todo un proyecto, mágicamente. ¿Qué investigación se ha hecho? ¿Qué ha hecho la Junta de Justicia contra ese fiscal que se le desapareció todo lo que tenía avanzado? ¿Y cuál es la carpeta 8? Es justo el caso madre, caso Chanrecuay con los consejeros. Y que el que tenía que sacar yo 2 días antes de mi cese. No, mire, es clarísimo. ¿Y salió la acusación? Preguntemos, ¿ha salido la acusación hasta ahora? No va a salir, pues, doctora. ¿Cuánto falta para que prescriba? ¿1 año? Esa no, porque gracias a Dios ya está formalizada. Usted sabe que hay una suspensión de 1 año. Esa todavía es. Pero con la ley Soto, la suspensión es de 1 año. Es 1 año. Esto prescribe igual. De repente, esa es la finalidad. Y la otra, la del doctor Tomás, esa está en preliminares, doctora. En preliminar, así, ni siquiera en preparatoria, o sea, está en pañales. Eso prescribe de todas maneras. Eso va a prescribir de todas maneras. Claro, si es que no se hace un manejo eficiente de la Claro, lo que pasa es que este fiscal ha dicho, a ver cómo están trabajando. ¿Qué? ¿Han descargado 26%? Ni hablar. Estas llegan para afuera las 2. Estas van a llegar. Y esa era nuestra intención. No lo tengo que decir. Esa era nuestra intención porque sabemos que es un caso emblemático. Toda la administración de justicia estuvo contaminada. Toda. Y teníamos que sacarlo. Doctora, y sigue contaminada. Lamentablemente es que eso ha pasado por las dilaciones. Si hubiese habido una persecución penal efectiva y ellos no estarían donde están, la historia del Perú y de nuestra administración de justicia sería diferente. Muy bien, doctora, gracias por haber venido a contarnos toda esta historia. Espero que todos hayan entendido.
para la gente común y corriente, le digo, el organigrama de la Fiscalía es un caos en su cabeza. Entonces nadie entiende muy bien, ¿no? La Supra, la Suprema, la otra, la... Sí. Entonces es muy enredado y los nombres se repiten y es complejo. Claro. Entonces no llegan a entender bien. Por eso yo he tratado de que se entienda bien de dónde sale usted, cómo llega a dónde llega y a dónde la quiere mandar de regreso. Le agradezco, pero bueno, mi tierra es linda, pero solo quiero que me dejen trabajar tranquila. Yo espero que la van a dejar. En algún momento esto va a cambiar. No podemos perder la esperanza. Eso espero de corazón. En esto tiene que cambiar. Yo le aseguro que sí. Gracias por haber estado con nosotros, doctora. Nos tenemos que ir. Espero que hayan aprendido mucho de derecho procesal penal muy rápidamente y prometo volverlo a hacer más adelante de todas maneras y no vamos a abandonar este caso. No, de ninguna manera. Muy bien. Nos tenemos que ir mencionando a nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. NET. El 14º Congreso de Negocios en la Era Digital NET 2025 reunirá a líderes empresariales, científicos y expertos internacionales para analizar cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes están transformando la economía y los modelos de negocio. El encuentro será los días 24 y 25 de noviembre en el Swiss Hotel de Lima. Organizan seminario y UTEC Postgrado. Nos tenemos que despedir y mañana voy a estar transmitiendo desde fuera del Perú. Y luego vamos a tener unos días en los cuales van a tener lo mejor de Sin Guión para todos ustedes. Y luego regresaré, por supuesto, a seguir transmitiendo desde aquí. Nos vamos, no se olviden de darle like al programa, no se olviden de compartir el programa y no se olviden de seguir todas las redes de la República. Así nos pueden tener siempre presentes cuando colgamos un contenido. Nos vemos el día de mañana.